buenas tardes. El día de hoy aquí en Psicorelax tenemos una conversación muy pero muy amena, porque el día de hoy nos acompaña como siempre la gran Miris, que es una profesional en este aspecto de temas emocionales y familiares. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la figura paterna, su impacto, su ausencia, su transformación con el tiempo, lo que representa ser padre, tanto ausente como presente y todo lo que nos lleva a tener ese patriarcado que tenemos en este país tan machista que obviamente no se celebra, pero el día de hoy la experta pues va a dar su punto de vista. Miris, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Rayito, excelente tarde. Hoy grabamos más temprano. Saludos a todos, no importa la hora que nos vean. Bienvenidos a Psicorelax. Y como bien lo dices, primero que nada te felicito anticipadamente en el marco del Día del Padre. Eres un excelente papá. Saludos a Ulises, tu hijo. Me consta con los años que tengo de conocerte que eres un papá muy entregado. Pero bueno, ser padre no es fácil y menos eh, no se es visto, ¿no? Con los ojos que a veces algunos padres sí merecen tener ese lugar y la importancia que tienen en las crianzas. El capítulo de hoy o el episodio de hoy aquí en Psicorelax va enfocado a eso, a hablar de lo que significa ser padre y dar esta mirada psicológica desde una equidad de género. Y pues sean todos bienvenidos, Rayo. Yo soy Miriam Cornejo, como ya lo saben, psicóloga a través de Expresa Multimedios. Y bueno, este tema es profundo, pero también es muy necesario, ¿no crees, Rayo? Mira, yo por ejemplo traigo muy fresco, no sé si leíste Los Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Y es un papá agresivo, alcohólico, empedernido, o sea, tiene todos los errores, Violento. violento, o sea, todo lo malo lo tiene este señor en este libro. Yo de hecho quiero contarte, no debería de contarlo porque pues obviamente mucha gente ve este episodio, mucha gente me Estamos conoce relajados. Esto es una charla. y Sí, hablamos de temas, pero pero, venga, a ver. por ejemplo, yo acabo de ver a uno de mis hermanos que tenía muchos años que no veía, precisamente por como tú lo mencionas, la figura paterna, ausente o presente, siempre es como muy importante. Yo tuve una figura paterna ausente y hubo ahí como una división en cuestión de hermanos. Y el ver nuevamente a mi hermano me recordó así, mira, así en 3 segundos, ese libro de los hermanos Karamazov, precisamente por esta figura paterna tan violenta, tan engreída, tan egoísta, y fue así como, no puede ser posible que yo, por ejemplo, siento que yo lo superé, pero él no, o sea, sí te deja muy marcado, o sea, te digo, yo lo vi o sea, el libro fue así como, ¡pum!, apareció de nuevo. Claro, sí, el antecedente predecesor de cómo recibiste tu crianza, el antecedente de cómo aprendiste a amar y a ejercer el papel cuando ya te toca paternar, es, es, queramos o no, es una continuidad de aquello que aprendiste desde el seno, eh, pues de la familia nuclear, la primera familia en la que estuviste integrado, por mucho que te alejes o no, tanto la ausencia como la presencia puede hacer cero daño o todo el daño del mundo, ¿no? Y es que, sabes, Rayo, ser padre ya no se trata solo de esa, de que el papá era proveedor o la figura de autoridad. Hoy en día creo que nuestras generaciones, más que nada, justo lo que mencionas, yo creo haber superado eso y a mí la ausencia pues de alguna forma te hizo bien porque te hizo cambiar la dinámica cuando te conviertes en papá y en ser otro tipo de papá, ¿no? Un papá más presente, un papá más implicado, un papá más comprometido. Entonces, explorar cómo ha cambiado en la actualidad ese rol implica que ya a nivel emocional y mental ya hay una equidad más de género, donde incluso también podemos, y perdón, aquí me van a enojar muchas mujeres, esta forma de paternar, hablo de ambos, cuando están aún juntos, se vuelve una guerra de pronto de quién tiene el control o la autoridad dentro de los límites que se deben marcar cuando se integra una familia. Entonces, esto ya transforma nuevamente en las actualidades el cómo vemos la paternidad hoy en día.
¿no? Es que es Y eso, en ¿no? Creo que lo mencionas bastante bien, ¿no? El aspecto de este juego de roles, ¿no? Porque estamos hablando de una paternidad. Yo, por ejemplo, tú bien lo sabes, yo terminé de criar a Ulises, y yo obviamente, pues llega un punto donde dices, bueno, soy mamá, papá, Espíritu Santo, bla, 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 pero no es, enfermero, ajá, doctor, ajá, psicólogo, pero eso es cierto, eso no es cierto, o sea. Yo soy su papá, no puedo ser su mamá y lo mismo del otro lado. No sé por qué es correcto. las mujeres siempre dicen, es que yo soy mamá y papá. No, no es cierto. O sea, Madre y padre, ¿no? Y ya ajá, te las sí. imaginas ahí como, no sé, una mezcla amorfa, rara, extraña, como que, a ver, explícame, como no somos caracolitos, ¿no? Que se reproducen solos, o sea, se Exacto. necesita Y, hombre y y, mujer. y es eso, ¿no? Que al final estas nuevas sociedades, esta nueva cultura, no acepta que obviamente la paternidad solamente es una y que obviamente por mucho que tú estés jugando ese doble rol, no puedes ser un papá, o sea, o no puedes ser una mamá, eso es absurdo. Pero es precisamente eso, ¿no? Que hoy en día el ego es tan grande que la gente piensa que puede jugar con esos dos roles, que es imposible. O sea, yo tampoco quiero criticar estas posturas, pero híjole, es verdad. O sea, no pueden ser mamá y papá a la vez, porque papá solamente es uno, ¿no? Y ahí viene Sí, todo esto, ¿no? De los personajes, como por ejemplo, otro personaje que, bueno, otro libro que me viene a la mente es precisamente Franz Kafka, ¿no? ¿no? Que también Carta al Padre, cuando yo lo leí, fue así de fuck, o sea, Impactante. Ajá. impactante, Muy ¿no? recomendable, ¿eh? De verdad, a ti que te encanta esta parte literaria y que yo creo que es bueno hacer literatura como terapia, es un gran escape. Y sí, tienes toda la razón. ¿Qué te deja esa lectura? A mí que me deje esa lectura, pues mira, tiene muchos años que lo leí, o sea, definitivamente tiene muchos años que lo leí, pero por ejemplo, otro libro que ahorita recordé así rápido de bote pronto fue El primer hombre de Albert Camus, que igual, o sea, habla de estas figuras paternas ausentes, donde la abuela juega un papel muy importante y determinante en la El educación, matriarcado, ajá, así es. en la educación de Camus. Y pues obviamente es eso, ¿no? Como tú bien lo mencionas, a veces la figura paterna, más allá de ser como importante, termina siendo una catapulta precisamente para superar todo eso, ¿no? Yo te digo, ahora que vi a mi hermano y que me cuenta algunas cosas, son situaciones que dices, híjole, a mí eso ya se me había olvidado, ¿no? Ujú. O eso No yo, recordaba. ajá, Y es que ahí viene un punto importante. El papá que tú tuviste o no tuviste, aunque sea el mismo, no es el mismo de ninguno. no, La historia siempre va a ser distinta, ¿no? Y bueno, para tener como volver, por cierto, grandes lecturas las que mencionas, de verdad recomendables. Sigan a Rayo, tiene unas cápsulas excelentes cada que puedan, porque de verdad son libros que ya casi nadie menciona y que son importantes dentro de las fases de literatura y justo toca temas muy importantes. Detrás de cada libro hay un peso psicológico dimensional. Y muchas veces piensa la gente que se aprende psicología únicamente a través de libros científicos y no es verdad. La literatura es parte de eso, la filmografía también, el arte está muy mezclada con cómo sublimamos emociones y cómo nos expresamos a través de ello. Oye, por ejemplo, Por eso, ahorita que mencionas el arte, hay una película que se llama Los 400 golpes del maestro Truffaut. Es fíjate, no una, la había oído. híjole, vela, está increíble. Es una película francesa después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Pues obviamente estamos hablando de Europa, una Francia pues empobrecida. Y viene esta parte emocional, cultural, donde el padre está presente, o sea, los dos papás están presentes, pero no figuran en la educación del niño y esa educación que debieron de haber dado, o sea, termina desvirtuándose por completo porque los papás empiezan a vivir su vida y no juegan el rol que deben de jugar en la educación de No los niños. paternizan ni Y maternizan. ajá, y ese es el detalle. Y al final siempre dicen, bueno, mandémoslo a una escuela religiosa
para ver si se compone, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, se vuelve más rebelde, o sea, es esa situación donde tú lo mencionas bien, el arte al final también termina educando y a veces no con golpes es como el camino correcto, porque esta película, de hecho, es una película autobiográfica, o sea, el maestro Truffaut vivió esa educación y al final, pues obviamente, como lo decimos, ese rol que debieron de jugar, más allá de servir, como una catapulta, pues obviamente él lo toma como motor y se transforma, o sea, porque él termina huyendo del orfanato y en quién se convierte, en una figura muy emblemática del cine francés. Excelente, la voy a ver, espero, creo que tengo la plataforma esta de cine de arte, le voy a sacar jugo. Sí, Muy los bien. 400 golpes, perdóname. Cuatro. Sí, véanla, véanla, excelente recomendación. Digo, hay que aprovecharlo, ¿no? Y bueno, vamos justamente a hacer ese recorrido. La literatura lo dice, tal cual lo mencionas, la filmografía también, en donde como un repaso, el rol del padre tradicional siempre se vio como el proveedor, pero distante emocionalmente, como cabeza de familia, como estas ideas fueron afectando mucho el desarrollo emocional tanto del padre como de hijos e hijas. Y bueno, esta nueva paternidad que se intenta en estas nuevas épocas, que habla de un padre o se invita a ser un padre más activo, más emocional, más efectivo y más corresponsable, ¿no? Hay una frase que me gusta con la que podemos seguir en el programa Rayo y se dice que ser padre no es una función biológica, es una elección emocional diaria, ¿no? A diferencia de las mamás, que nosotras somos esa función biológica, pero que también ese hilo que siempre seguimos teniendo para con los hijos, que los hijos nos siguen llamando a través de la lactancia, después de mantener todo lo que es la educación dentro de casa y demás, y darle seguimiento y cuidados, ¿no? Maternales, los padres lo eligen. No es, nosotras como mujeres no tenemos esa elección. Oye, yo, por ejemplo, oye, no estaba yo preparado para este Ya vi programa. que no. Es que Rayo, quiero que sepan, siempre aprovecha el psicorelax para sacar terapia. Dime, Rayo. No estaba preparado, de verdad que no estaba preparado. Lo había pensado en el aspecto literario, con las recomendaciones, cómo lo veía, pero yo creo que nuestra sociedad, el rol del papá, porque tenemos una sociedad que es un patriarcado, o sea, y es un patriarcado y tenemos una sociedad bien machista pero con esos tintes, o sea, yo te voy a contar, por ejemplo, mis papás se divorciaron cuando tenía yo 7, 8 años, la verdad no lo recuerdo, pero yo viví un matriarcado machista, o sea, Ujú. muy, muy machista. Acuérdate que el machismo viene de los matriarcados más que de un patriarcado como tal. O sea, eso de el hombre de familia, la cabeza de familia, ahora tú te vas a hacer cargo, tú tienes que ver por los demás, eres el hombre de la casa. Es una frase muy común en nuestro país y yo creo que en todas las culturas machistas, porque no solo México, ¿no? No, Europa también tiene un machismo impresionante. Así es. Entonces, justamente lo que yo quería tocar en esta parte ya psicológica de los cambios y evoluciones es que la paternidad ya como experiencia en desarrollo personal debe crear este vínculo no solo de afectividad, sino también de responsabilidad, donde como cultura también lo vemos, ¿no? Hombres que tienen hijos por todos lados, que en cuanto llega la paternidad es como si les echaran insecticida y salen huyendo, ¿no? Y aquí se les olvida que ser padre también lleva un constructo de identidad. Y no creo que muchos padres, al menos en nuestra época, lo hubieran sabido, ¿no? Del padre dependen los cambios emocionales y psicológicos y los hombres, al convertirse en padres, tienen que generar, o en algunos sale natural, esta empatía para redefinir su yo, pero generalmente cuando redefinen su yo es cuando son padres de otro hijo, no de una hija. Entonces, cuando viene a sus vidas una hija para un hombre, por lo general tienen que empezar a despertar o intentar tener esta empatía de la vulnerabilidad. Se sienten más vulnerables cuando se es padre de una niña que de un niño. Como te digo, son resignificancias, ¿no? Y luego Oye, están los mitos. Ujú.
No, no, perdóname que te interrumpa. Yo quería No te preocupes. preguntarte que yo no sabía esta información, ¿no? De que no es lo mismo tener un hijo que tener una hija, porque existe, obviamente, pues esto que menciona Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? El hecho de que solamente las mujeres se rajan y es eso, ¿no? El ser vulnerable precisamente porque te sientes atacado y que obviamente esa paternidad te va a sustituir de alguna manera en cierto momento, ¿no? No, y ahí vienen los mitos, justo lo que mencionaste, no vamos lejos ni me desvías de lo que iba a decir. Estos mitos que aún persisten en el hoy por hoy, en pleno 2025, en donde el hombre no llora, el hombre sabe cuidar, el hombre no necesita terapia, el hombre resuelve, ¿no? ¿Cuánto te suenan estas frases que seguramente las has enfrentado en tu día a día? Puede ser de personas cercanas, de tu propia familia, de las hermanas, de las tías, de las primas, en fin, ¿qué piensas? Bueno, mira, ¿qué pienso? Que obviamente yo estoy alejado de la sociedad, ¿no? Soy una persona amigable que me Eso gusta. dice. Y yo obviamente, pero fíjate que a mí no me gusta embarcarme como en los problemas. Cuando alguien me quiere contar problemas, es así como, de, estoy ocupado, ¿no? Pero sí lo he Claro, no, escuchado. pero son frases que sí se hablan en el día a Ajá, día, o sea, sí, que sí, se sí. siguen mencionando. El hombre no llora, el hombre no sabe cuidar, déjalo, yo lo hago, tú no necesitas terapia, tú con el deporte, tú vas a salir Oye, adelante, oye, Miris, pero yo tú quiero, resuelves. Ujú. ajá, yo quiero preguntarte, plantearte, pero todo esto es una cuestión de cultura que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues todo eso, como bien lo mencionas, pues intento ser un buen padre, ¿no? O sea, mejor padre que el que yo tuve, o sea, es eso, ¿no? Al final de, bueno, vamos a cambiar todo este rol y yo voy a intentar ser el mejor padre que a mi entender puedo ser, ¿no? Porque yo no tuve uno, ¿no? Es como el gran Claro, punto. Yo no tuve uno, vamos a checar, cómo vamos a resolver todo esto, ¿no? claro, pero Cambias. muy seguramente a tu alrededor alguien fungió en ese rol paterno, sí o no, y no necesariamente hablo de género. Hubo esta figura autoritaria, hubo esta figura de centro, ¿no? En donde tú te pudiste haber inspirado y no necesariamente tenía que ser una figura presente. Fíjate Incluso, que ujú, tocas un punto bien importante, porque tú bien sabes que yo también tengo un negocio que es una panadería y tuve esa figura precisamente en un tío, pero era o sea, volvemos al punto, o sea, no cambió como el papá actual con el sustituto. claro, En el plano emocional, ¿no? Porque era igual, o sea, era muy violento, era grosero, era ujú, autoritario, era muy exigente, que al final termina formándote un carácter fuerte, que ese es como el punto, que lo mencionaste bien, muy bien en el principio, el hecho de que las mujeres hoy en día no aceptan que los papás sean tan autoritarios y aquí viene un quiebre muy fuerte y lo digo por experiencia y lo digo porque mucha gente me lo ha contado, amigos, del hecho de a la hora de educar es así como a mi niño no lo vas a tratar así porque a ti te trataron de esta manera. Y yo siento que aquí viene un quiebre en la sociedad muy importante y viene a desvirtuarse en muchos valores, en mucha identidad, en mucha personalidad. Yo no quiero tocar el tema de la homosexualidad, pero hay situaciones donde creo que a esta sociedad y a muchas les falta esa imagen fuerte de seguimiento porque viene esta parte donde se quiebran muy fácil y toman una postura que dices, ujú. ¿qué está pasando, no? Sí, Este, piensas que, o sea, podría simbolizar debilidad, pero ahí tocaríamos como una parte ya más de controversia, ¿no? Porque estamos hablando de un tema completamente distinto que viene de, sí, en parte de lo que mencionas, pero no es en su totalidad, porque hablamos de temas más profundos que son del libro. Entonces, habríamos, y abriríamos una cápsula que a nadie le encanta, ¿no? Pero fíjate aquí, este Rayo, que esto que mencionas, te digo, al final del día siempre decimos, es que yo crecí sin padre, o no tuve papá, o no sé, mis papás se divorciaron, falleció mi papá, yo nunca supe lo que era tener un papá.
y hay padres que están presentes ausentes, ¿no? Y eso lo vivimos mucho en pandemia. Como trabajadores en salud mental, muchos de los divorcios se dieron porque nadie sabía poner como un orden ni estándar jerárquico que al final del día se necesita. En la vida todo tiene una jerarquía y un orden, porque si no, lo que va a predominar es el caos. Y en el caos todos agarran por donde pueden, ¿no? Entonces, hablar de paternidad desde los contextos de lo que es la equidad y la corresponsabilidad en las tareas del hogar y crianza, como una equidad que va a beneficiar no solo a la madre, sino también al padre, pero sobre todo y ante todo al desarrollo de los hijos y las hijas que vienen en estas generaciones y a desprender, como de lo que mencionabas tú, el machismo que se ha internalizado y ha construido masculinidades que pueden ser más sanas de lo que hablabas, o masculinidades en donde se pierda esta imagen únicamente de simple autoridad. Es que no es lo mismo ser autoritario que tener autoridad. Ser autoritario nos lleva a episodios violentos y tener autoridad es respeto. Entonces, la idea de las nuevas paternidades y maternidades es saber tener autoridad. ¿Cuántas veces ahora, y yo me lo topo en el día a día en consulta, que los padres tienen miedo de los hijos, literal? Es que no le digo que su papá y yo nos vamos a divorciar porque me da miedo que se vaya a suicidar, me da miedo que le vaya a pasar algo. Va a pasar si continúas en una relación violenta porque tu hijo no le pase nada. Va a pasar lo que tenga que pasar con tu hijo porque la historia de la vida de tu hijo no depende al 100% de la decisión que tomes en cuanto a tu vida personal o emocional que ya no estés bien como pareja. Pero sí va a depender de cuánto hiciste como mamá o papá para la crianza de tu hijo. No importa si están juntos o separados, importa si estás jugando el rol, si estás aprendiendo a hacer lo que te tocó dentro de este juego cuando tomaste la decisión de tener un hijo o una hija, ¿no? Oye, es esto que mencionas de los padres que están presentes pero están ausentes en la parte de la educación es muy importante porque sí veo que hay muchas, como cuentas, ¿no? Experiencias de gente que vas conociendo donde pues no figura, ¿no? O sea, donde el papá pues lo único que hace es pagar en algunos aspectos bien y en algunos aspectos pues a la mitad o ciertas cosas que dices, bueno, y entonces ¿para qué tuviste hijos, no? O se va por los chicles y ya no regresa, ¿no? Por los cigarros y la caguama, ¿no? Y es que aquí, sí, No, sí, adelante, dime, dime. no, No, la tú. idea, la idea justamente cuando hacemos este tipo de contenido, Rayo, es invitar, ¿no? A una equidad. Estamos en una sociedad en la que se necesitan ambos roles. Y como bien lo mencionas, estamos ante ya una juventud y una niñez muy débil. ¿Y porque hay debilidad independientemente de cómo lo quieras catalogar? La debilidad interna emocional depende mucho de las incertidumbres que como padres hemos generado también. Si haces esto, te lo doy todo un buen día y de repente ya no tengo nada para darte. O te lo doy todo, pero no me interesa realmente tu vida, no me involucro, no estoy, no voy, no puedo. O te doy todo y trabajo, o estoy contigo en la presentación de el fútbol, el béisbol, el americano, el ballet, la, la obra de teatro, qué sé yo, ¿no? Y entonces hablar de la equidad no es una amenaza, es una puerta hacia vivir una paternidad, es una invitación para una paternidad libre, pero más plena, pero más humana, que nos está haciendo mucha, mucha falta hoy en día. Oye, el aspecto de ser papás, o sea, yo, por ejemplo, cuando iban a ser Ulises, estaba muy contento, que obviamente no es como el caso de la mayoría, pero ¿qué le falta a esta sociedad precisamente como lo mencionas? Hay una debilidad, interna, emocional, porque no hay ese apoyo
que obviamente no todos podemos canalizarlo igual, ¿no? Yo el hecho de no tener un padre ausente, eso me hizo ser fuerte, ¿no? Y yo obviamente ser esta persona que hoy en día soy, que me gusta mucho, y que obviamente después de ver a mi hermano decir, bueno, lo he superado, estoy bien, estoy a gusto, porque no necesito de un apellido o de una figura para ser esta persona que tanto me gusta y que he transformado. Pero tenemos un caso muy importante en nuestro país, ¿no? Esa figura ausente donde esta infancia, esta adolescencia, pues es muy débil emocionalmente y obviamente no tiene esa responsabilidad en muchos aspectos, ¿no? Y por eso esta sociedad empieza a quebrarse poco a poco y por eso tenemos tantos problemas que nos aquejan, ¿no? Y por eso esa parte que siempre te menciono y que ya parezco disco rayado y que me gusta sembrar en las personas, somos seres biopsicosociales. El entorno influye siempre. Entonces, si estamos ante una sociedad donde nosotras como mujeres le perdemos autoridad y respeto de cierta forma al desarrollo también de la personalidad del hombre o en cuanto a la crianza, o no lo invitamos o lo tachamos todo el tiempo de tú no sabes, tú no puedes, aquí yo soy la mamá, aquí es lo que yo diga, tú nunca has estado involucrado, tú vienes de una familia de lo peor. Y vamos rebajando ese sentimiento o más bien esta parte de respeto en el hijo que los hijos observan desde la cuna, que lo tenemos desde la epigenética. Y me digan lo que me digan, no podríamos existir aquí si no hubiera intervenido un padre, porque entonces sería una tierra de amazonas y entre nosotras mismas, siendo hermafroditas, nos podríamos reproducir y no es así. No hay casualidades en la naturaleza, Rayo. Y una de ellas es que cada quien viene a cumplir una función, primero biológica, siendo estrictamente neutrales, pero también integrativa, porque al final de cuentas la sociedad es también una célula que se mueve y una célula que también depende de ambos géneros. Oye, ¿y qué necesitamos? ¿Cuál es la recomendación para cambiar un poquito este chip? Porque como bien lo mencionas, o sea, hay padres ausentes y de repente viene esta mujer empoderada donde dice, yo no te necesito para educar a los niños porque tú nunca estás, porque tu familia es así, y estamos mandando un mensaje. Más allá de mandárselo a la persona, se lo estamos mandando a los hijos, ¿no? Al hijo, por supuesto. Entonces, ¿qué imagen estás creando de ese padre, no? Ahora, si el papá es violentador, si el papá también tiene ahí sus detalles que nunca mejoró, nunca superó, ¿sabes qué? Por el momento no puedes ejercer tu paternidad dentro de la casa, pero te invito a que te mejores y mantengas el contacto con tu hijo de la manera más sana posible. Cambia. ¿No? Difícilmente a veces hablarlo, o sea, lo hablamos tú y yo como dos seres como aterrizados, ¿verdad? Pero en la realidad nos supera en muchas cuestiones. Tu pregunta es interesante porque no va, este día de hoy, este episodio, no va en que se trate de que ser padre en equidad sea una idea fija, sino más bien una idea que es a trabajar, una invitación a verlo, cómo ser un padre presente aunque esté ausente, integrándome. ¿De qué manera? No solamente convertirme en el cajero automático o al señor que se le habla para pedir una pensión, sino en involucrarme de manera integral en saber que hay dos vidas que traje al mundo, una o dos, tres, cuatro, las que sean, que traje vidas al mundo y que no tienen no solo mi genética, sino también tengo la responsabilidad de trabajar esa empatía y en ser el padre que me hubiera gustado ser. Mucho de tu desarrollo como padre está basado en el padre que no tuve, pero también en el que no quise ser. Y eso ayuda mucho a hacer un gran balance, ¿no? Y cuando hay una figura materna que sí es fuerte, pero que también te enseña valores, pero que también te da un lugar como hombre y que te dice, mira, hijo, tú por tu género normalmente harías esto, esto, esto. Si tu padre viviera conmigo, tal vez te diría esto, ¿no? O esto otro, o tu abuelo, fíjate que, ¿no? O tu tío fulano de tal, siempre hay una figura masculina, pero no es lo mismo tener una figura masculina representativa que el saber ser padre, porque tampoco se aprende a ser madre. Simplemente tenemos como algunas ganancias biológicas que nos hacen desarrollar
otras habilidades psicológicas, físicas y biológicas como más resistentes por naturaleza y biología. Pero el padre se tiene que ganar día a día eso, el cariño, la empatía, la escucha, la comprensión, el ver por dónde van sus hijos, el estar pendiente, el ser cuidador, aunque no necesariamente sea un simple acompañante, ¿no? Esa parte que mencionas de jugar el rol que realmente nos corresponde, ¿no? Por eso te preguntaba qué podías recomendarnos en aspecto de libros, en aspecto de alguna película, que Ajá. obviamente esté esa figura presente, porque yo puedo decir, bueno, yo soy un buen papá, pero va a salir alguien y va a decir, no es cierto, Rayo es regañón o cosas así, ¿no? Ujú. Pero esa parte creo que es como muy importante, ¿no? El hecho de inculcar valores, inculcar obviamente el deporte, el amor a los libros, a la naturaleza, el realmente crear un vínculo y una familia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, esa película de Lilo y Stitch, la primera, donde de hecho yo lloro en algún momento sensible cuando En la dos, ¿no? no, en la dos no lloré, en la una donde le dice, No la he ido a son, ver, no me spoilees. Apenas la voy a ir a ver. somos una familia chiquita, ¿no? Y es Ujú. eso, al final ese es el punto, ¿no? De que quizá no está la mamá, quizá no está el papá, pero somos una familia, tenemos un núcleo y no por eso vamos a ser disfuncionales. Tenemos que trabajar por, obviamente, luchar eso que deseamos, ¿no? Yo por eso te pregunto, ¿habrá una película donde habrá ese papá ejemplar? Sí, pero mira, la psicología nos dice que no hay un padre, una manera correcta de ser padre, pero sí hay formas más conscientes, más respetuosas y sobre todo amorosas de serlo, ¿no? Hay varias películas, yo en este caso, ya que vamos a hablar de filmografía, me gusta mucho recomendarles, más allá de si es bueno o no, es entender más o menos desde qué perspectiva, desde la perspectiva masculina, cómo se es ser padre y cómo se es visto como padre, y es la del Gran Pez de Tim Burton. No sé si la recuerdas, buenísima para hablar de la paternidad y cómo va cambiando a través del tiempo el cómo ves a tu papá, ¿no? La otra película recomendable también no recuerdo el título, es con de este señor que vendía aparatos de radiografía, Will Smith y su hijo, no recuerdo el título. Ok, yo tampoco la recuerdo, pero sí, sí la vi. Ajá, buenísima también. Hay otra que habla pues de un papá divergente, ¿no? Que es Yo soy Sam, excelente también, porque nos lleva a fondo de que esta persona, aún con su divergencia neuronal, por así mencionarlo, por no caer en lo políticamente incorrecto, logra ser un buen padre, ¿no? En muchos sentidos. Es difícil ser papá porque te digo, se juegan muchos roles, tanto con la sociedad, con los amigos, con la parte materna, porque venimos hablando de este círculo donde obviamente vienes de una crianza, un matriarcado con tintes muy machistas. Y también nuestra cultura no ayuda mucho, ¿no? Porque nuestra filmografía, ahorita que lo estabas mencionando, estaba imaginando a estos señores, Soler y a Pedro No, Infante. imagínate, no, pues estamos justamente rompiendo eso, ¿no? Digo, era buen cine, era cine de los 50, la época de oro llamada así, que por supuesto a nivel filmográfico eran grandiosidades, eh, digamos, despilfarros de creatividad tremendas, ¿no? Para lograr hacer Producciones muy completas buenas. películas, historias buenísimas. Sin embargo, también eran el reflejo de esa sociedad. Si nos vamos a esas épocas, a ser un buen padre, yo creo que mm, dejaría mucho que desear porque entonces sería como resaltar justamente lo que en esta época tenemos un tanto que romper. Y no se trata de ir a extremos, sino de equidad. Equidad con balance, entender que padre y madre podemos ejercer libremente tanto la paternidad como la maternidad, siempre y cuando nos basemos en el respeto de ambos géneros y no intentar sustituir, que era lo que tú me decías, esta frase tan trillada de que incluso, perdón, ¿verdad? Ahí están, los memes hablan por nosotros, ¿no? De la mamá luchona y demás adjetivos que se le ponen a la mujer cuando empoderadamente trata de salir adelante, que es muy válido, que es muy valiente, que es muy apreciado también, pero creo que el fomentar la lucha de género
no nos ayuda como sociedad en ningún aspecto. Definitivamente. Oye, Miri, se nos acaba el tiempo y la plática estuvo bastante buena, muy Buenísima. interesante, porque obviamente tenemos una sociedad con padres muy ausentes. Así es que yo los invito a que reflexionen quién fue su papá, qué les gustaría, qué quisieran cambiar, porque yo creo que siempre tenemos como ese angelito bueno y malo que nos dice, esto estaría padre, esto no está tan chido, y pues bueno, yo los invito a que cambien esa parte de la paternidad y pues básicamente eso. Intégrense, revisen tareas, pregunten por las calificaciones de sus hijos, bájenle a las pantallas, preséntense a algún partido de sus hijos, alguna presentación, pregúntenles cómo se están sintiendo, si han comido, no han comido. Hay cosas tan pequeñas que pueden ser tan grandiosas para cada ser humano que trajimos al mundo. Muchas felicidades en el Día del Padre a todos. Gracias por estar en Psicorelax. Gracias, Vámonos. Rayo. Muchas gracias a ti. Vámonos, Miris. Muy buena Bye. tarde. Bye Excelente bye. tarde. Bye.